Interesante el tema del que a continuación vamos a hablarles, porque es un tema que afecta a muchísima gente, porcentaje elevado de la población de nuestra comarca, que muchas veces incluso desconocemos que tratamos con alguna persona que lo padece. Les hablamos de la patología de la diabetes. Y además interesante porque hoy vamos a afrontarlo desde el punto de vista de una historia en primera persona que nos ha contado en un libro pues una persona muy joven, Samuel Martín, la persona que nos acompaña con apenas 24 años y autor de La diabetes y yo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar explicando un poco. Es una realidad, es decir, hay más gente de la que creemos a nuestro alrededor que tiene diabetes, que llevan una vida completamente normal, pero que viven sometidos pues a unas presiones, a unas ignorancias o mitos bastante importantes, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues cuéntenos un poco cómo fue su caso particular, porque usted no nació con diabetes, uno de los mitos más básicos, pensar que se nace no siempre ocurre, ¿verdad? Correcto, yo empecé a los 4 años y medio y empecé pues un día cualquiera. Bueno, tuve una temporada, digamos, malo. Mis padres creían que estaba un poquito rebelde porque empecé a orinarme en la cama, bebía mucha agua, no quería comer. Y mis padres decidieron darme una lección llevándome al médico como para regañarme. La sorpresa fue que cuando fui al médico pues salí con unos niveles de glucosa muy altos y me detectaron diabetes casi al momento. La verdad que en aquel momento para mí no fue duro porque 4 años y medio en realidad no me estaba enterando de qué ocurría. Sabía que me pinchaban por algo, como cuando vas al médico, pero sí es cierto que para mis padres fue bastante duro. Sobre todo, vamos, no quiero decir más para padre o para madre, pero lo pasaron los dos muy mal y los comienzos, sobre todo para ellos, fue muy duro. Yo no lo noté tanto. ¿Cómo? Entiendo que tiene que ser duro, pero ¿cómo se recibió en el caso de su familia una noticia pues como cualquier otra enfermedad? Es decir, pues su hijo tiene un problema crónico que va a estar acompañándole toda la vida. Entiendo que es complicado, ¿no? Muchas veces. Sí, muy mal. Incluso muchas veces quieres creer que no es, que puede ser cualquier error y para mis padres pensaban que se había equivocado el médico. Sí, que se podían equivocar, que no era así, que no podía ser, que por qué iba a hacerlo, ¿no? Nada más lejos que así era y tardaron un tiempecillo en poder afrontarlo y asumirlo bien. Bueno, pues como seguro que hay muchos padres que han recibido esa información, desafortunadamente, otras personas ya en edad adulta que han podido contraerla, vamos a hablar un poquito de la diabetes a efectos teóricos. ¿Qué es y cómo afecta a la persona? Pues mira, a efectos teóricos, la diabetes es que el páncreas deja de segregar insulina, ¿vale? Hay diferentes tipos de diabetes y el principal, que es el tipo 1, pues hace que el páncreas cada vez segregue menos insulina, hasta que prácticamente apenas la segrega. ¿Qué ocurre? Pues que te tienes que inyectar insulina para poder... De forma artificial, digamos. Sí, de forma artificial, por supuesto, para poder comer y tenerla controlada. Sin esta insulina, pues no podrías comer y podrías llegar incluso a morir si no lo tienes controlado. A nivel ya del tipo 2, que es el otro que se da sobre todo a las personas de mayor edad, de la tercera edad, no es una diabetes tan complicada, el páncreas sigue medio funcionando, vamos a llamarlo así, y con pastillas pues pueden, digamos, complementar este efecto. Bueno, vamos a abordarlo desde el punto de vista de las situaciones de ignorancia que vive mucha gente, vamos a decirlo así de forma fina, o lo que es lo mismo, de los mitos que se generan en torno a el tema de la diabetes. Por un lado, el pánico que se genera alrededor. Se sabe que un compañero o se sabe que una persona de la familia, un amigo, tiene diabetes y todo el mundo está como pendiente, ¿no? Porque parece como que es muy arriesgado y en cualquier momento le puede dar una bajada, ¿no? Correcto. En situaciones a lo mejor más cercanas, pues sí tienen un poquito menos de control, pero cualquier situación a lo mejor fuera de casa, ya sea comida en un restaurante, en una fiesta, en una situación no a lo mejor usual, si te tienen en un control muy exhaustivo, pues te han mirado el azúcar, te has puesto la insulina, cuánto has comido, cómo te encuentras, estás muy blanco, te hacen miles de preguntas y te tienen un control, y no solo una persona, sino
de índice general suelen estar muy, muy encima tuya, cuando en realidad, a no ser que seas un niño, que a lo mejor no tienes tanto control, ya la sueles tener controlada y tú tienes total control de qué te pasa, cómo te sientes y demás. Entiendo que es diferente cuando eres un niño pequeño, ¿no? Y cuando ya tienes una determinada edad. Yo no sé en qué momento ya se convirtió en una especie de sobreprotección por parte de los padres, porque hubo un punto en el que ya los padres no dependías de ellos para, por ejemplo, inyectártela, y a partir de ahí ya lo hacías tú solo, si estabas de viaje, por ejemplo, pero aún así los padres continúan, ¿no? Sí, ¿Cuál sí. fue el punto, el cambio de la inflexión en tu caso? Yo llevaba 6 años con diabetes ya, y ya pues en el colegio cada vez está un poquito mayor, empiezan a generarse las excursiones fuera del propio colegio, y ahí es cuando tú, en este caso mi madre era la que más sobreprotegida me tenía, ella estaba con el teléfono 24/7, de si pasaba algo salía del trabajo o de casa donde estuviera para llevar un control, mirarme, llevarme comida, lo que hiciera falta. ¿Qué ocurre? No podía venir a las excursiones, así que es ahí cuando me tuvo que enseñar, digamos, a que yo me tuviera que pinchar y confiar en que no me fuera a pasar nada. Ahí es cierto pues que se generó un efecto, digamos, contrario. Confiar un poquito en mi hijo lo va a hacer bien porque le he enseñado, a su vez que a lo mejor generar un poquito más de preocupación de lo hará bien mientras yo no lo estoy viendo. Pero a partir de ese punto es cuando empieza a generar un poquito más de independencia, porque ya confías en que si pasa algo vas a saber cómo actuar. Por supuesto los padres son padres y hasta que no llevan mucho tiempo no se terminan de fiar. Suele pasar. Bueno, el siguiente mito en torno a la diabetes es imposible llevar una vida normal. Este muchacho tiene que estar... no puede estar en un centro de trabajo normal, llevando su puesto de trabajo normal, no puede estar estudiando porque tiene que estar en el servicio cada o muchísimas veces al día. Nada más lejos de la realidad. Correcto. Es cierto que yo mismo he tenido muchas dudas de trabajos que podía hacer, de estudios que podía realizar, por eso mismo, y si estoy trabajando y me pasa algo, me baja el azúcar trabajando, no me van a querer contratar, no. Al final, como has dicho, es nada más lejos de la realidad. Puedes trabajar de cualquier cosa siempre que lleves un control, pero como con todo, ¿no? Entonces, es cierto que tienes que tenerla bien controlada, bien conocida esta enfermedad, pero yo, que he trabajado en el campo, he trabajado en bares, he trabajado en un montón de sitios antes de estar donde estoy, he podido trabajar sin ningún problema. Por supuesto, mis cosas para controlarme la glucemia y los zumos o cosas que necesitara. Por si llega el bajón en un momento dado. Correcto, ¿vale? Pero no hay ningún trabajo que yo haya visto que haya tenido problemas. Sí es cierto que pues, por normativa o por legalidad hay ciertos trabajos donde no puedes trabajar, ¿vale? A lo mejor en una cara al público sé que hay algunos trabajos para el Estado donde tienes que tener muy buena forma física, estar bien 24/7, y a lo mejor esos son, pongo ejemplo de bomberos, ¿vale? Si te da una bajada en mitad de un rescate, pues ahí lo tienes muy chungo. Entonces sí es cierto trabajos que a lo mejor tiene un poquito más de impedimentos, pero hoy por hoy está todo muy controlado y pues puedes trabajar casi de cualquier cosa. Pánico, decíamos antes, y pánico especialmente por la noche. Dios mío, ahora si le toca de pincharse pero está durmiendo, o si le da un bajón y no se entera. Eso la verdad que tiene mucha historia, y sobre todo diría que a más del 60-70% de gente con diabetes que conozco, e incluso no conocidos que he hablado con ellos, los padres no duermen, incluso hacen mediciones de glucosa y de azúcar a sus hijos cuando están durmiendo, por miedo de que si le da una bajada y no me doy cuenta, no lo cuenta. Y es cierto que eso ocurre en bajada. Por suerte la mayoría de personas diabéticas lo notan cuando están durmiendo, se despiertan, están a lo mejor un poco temblorosos, y si no, pues los que duermen cercanos pueden notarlo en cualquier momento porque se nota fácilmente, pero no hay tanto problema. Sobre todo los primeros años sí es verdad que lo pasan muy mal por miedo, pero pienso que es como todo, que el desconocimiento es lo que te causa el miedo, y una vez que ves que no es tanto, pues genera normalidad. Yo después de 20 años aún me sigo levantando
a muchas noches con una bajada de azúcar y no pasa absolutamente nada. Bueno, más mitos relacionados con la diabetes, aprovechando que tenemos al autor de La diabetes y yo, que a pesar de su corta edad, 24 años, pues se ha escrito una obra que tiene un gran interés, porque además lo ha vivido en sus carnes, ¿no? Ha tenido, eso sí, ha contado con un asesoramiento científico de un profesional, de un doctor especialista, pero son historias personales que además cuentan en un tono muy informal, ¿no? Un poco en primera persona, ¿no? Sí, de correcto. tú a tú, como decía usted antes, ¿no? Efectivamente, yo quería contar mi historia, cómo fue, pero no quería que fuera algo muy frío, muy objetivo, entonces intento que en el libro leas como si te estuviera hablando yo, como si estuviéramos hablando ahora mismo. Bueno, siguiente mito o desconocimiento: este hombre no puede comer de nada, este hombre tiene diabetes, no traigas una chocolatina aquí delante de él, pobrecito. Correcto. Eso creo que ha sido el mayor problema que he tenido en mi vida, el qué puedes comer, qué no puedes comer y por qué comes esto. A ver, la diabetes al fin y al cabo es controlar qué azúcar y qué cantidades de hidratos de carbono te estás comiendo. No hay ningún alimento que no puedas comer. Una persona no diabética a una diabética, está claro que no te van a decir hínchate de palmeras de chocolate, hínchate de alimentos con azúcares. A nadie le viene bien, entre muchas comillas, ¿no? Pero claro, a una persona diabética es cierto que le va a lo mejor a afectar un poquito más. Lo único, controlar las cantidades. Toda la comida la puede comer un diabético siempre que controle las cantidades exactas, ¿vale? ¿Qué pasa? La diabetes siempre ha sido azúcar. Se define como no puedes comer azúcar, porque es lo que te sube. Nada más lejos de la realidad de nuevo que si tú controlas de nuevo cualquier alimento, puedes llevar un ritmo de vida muy normal, comiendo todo lo que te apetezca moderadamente. Y luego no mirar internet para pedir consultas o buscar curas milagrosas, porque alguno hay quien se atreve a escribir ese tipo de locuras, ¿no? Puf, muchísimas. Yo mismo cuando empecé se dijo que nada, en un par de años, 3, 10 años como mucho ya había curas, ya había tal. Libros de cómo curar la diabetes hay también a cascoporro y por pena o por tristeza hay que admitir que no hay, que hoy por hoy no hay. Quién sabe dentro de 15 o 20 años, pero si hubiera una cura milagrosa ya se habría puesto a prueba y no tendríamos este ritmo de vida de 20 años ya mínimo con la diabetes. El problema es que muchos, sobre todo los familiares, no los propios diabéticos, los familiares buscan esa cura para poder solucionar el problema de ese familiar directo y caen en ese tipo de mentiras que realmente no sirve para nada. Bueno, rompiendo mitos, pero eso no significa que haya que negar todo lo que hay que conocer relacionado con la enfermedad, ¿no? En el caso de la diabetes, pues como decimos, no todos son mitos. Por ejemplo, es verdad que sí hay que tener en cuenta el sobrepeso en una dieta especial o la edad que tiene la persona que la padece. Eso es correcto. Vamos a pensar que cuando una persona empieza con diabetes, ya tenga 5 años que 25, pasa por una etapa que suele durar casi un año, unos 9 meses, gente más, gente menos, en la que el páncreas sigue funcionando, cada vez menos, pero sigue funcionando. ¿Qué quiere decir? Pues que conforme va pasando más el tiempo, necesitan más insulina, entre muchísimas comillas, ¿vale? Entonces, más edad tienes, más te tienes que cuidar, sea o no diabético. Entonces, al tener diabetes, pues tienes que tener un control mayor porque necesitan, digamos, unas cantidades de insulina diferentes. Yo, cuando empecé con la diabetes, las cantidades de insulina eran muy pequeñas. Conforme fue pasando el tiempo y yo me descuidé un poco, que llegué a generar bastante sobrepeso, pues me podía poner, aunque no se habla a lo mejor de cantidades, 15 unidades, por ejemplo, para comer. Hoy por hoy, haciendo deporte y tal, pues la llevo a 4 o 5 unidades, es decir, he rebajado a más de la mitad las unidades que tengo que inyectarme por no tener sobrepeso y llevar un ritmo de vida un poquito más saludable. El sobrepeso afecta directamente a la cantidad de insulina que necesitas por la absorción de la propia hormona. Bueno, pues aprendiendo sobre la diabetes con el autor de La diabetes y yo. Y bueno, decíamos, y ya con esta terminamos y contamos una anécdota relacionada con el libro, que
hay muchas cuestiones que son mitos, otras que son realidades que hay que contar también, porque no todo es de color de rosa, es una realidad, como por ejemplo el hecho de que llega a afectar el estado de ánimo. Un diabético, pues por las consecuencias que puede tener sobre su sistema inmunológico, al final también pues tiene más dificultades para afrontar determinadas situaciones. De hecho, usted fue capaz de darle la vuelta a una situación, en una consecuencia de la que me gustaría que también hablara, que si es así o no es así, es decir, que puede llegar a afectar el estado de ánimo, para decir, pues voy a ayudar a muchas personas que puedan pasar por la misma situación y voy a escribir un libro a raíz de una situación negativa que le afectó emocionalmente en su momento, ¿no? Correcto. Yo, como has dicho, pues lo escribí por una mala razón, que en este caso fue, me rompieron el corazón, cortaron conmigo. Y, para que la gente lo entienda, es una ruptura sentimental, correcto, ¿no? De una pareja. Vale. Correcto. ¿Qué pasa? Cuando estás mal se genera un sentimiento de ansiedad, un sentimiento de tristeza, y ahí normalmente el sistema inmune suele pegar picos, vamos a llamarlo así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues cuando el sistema inmunológico sube, y esto pasa incluso cuando te pones malo, al inyectarte insulina, pues este sistema inmunológico está detectando que eso no es tu cuerpo. Entonces puede llegar a bloquear parte de la insulina que te inyectas. Yo estuve una semana muy mal, estuve muy triste. Y entonces cogió el portátil y se puso a escribir. Y me puse a escribir sin parar. Después de esa semana dije, voy a escribir, voy a decir lo que siento y cómo lo he vivido. Y hasta aquí. Bueno, ¿es fácil escribir un libro en Antequera y que te lo publiquen? Escribirlo, vamos a decir que sí, bueno, es escribir. Publicarlo es más complicado. Hacerse ver, decir que esté bien, dar la imagen, dar la sensación que tú quieres dar, no es tan sencillo como... ¿Y bien con los editores? Uf, me regañaron mucho, porque escribo como hablo y la verdad que me regañaron mucho. Pero por suerte me han tratado muy bien. Bueno, ya saben que contamos con una editorial en Antequera que es Innovación y Cualificación ICE Editorial, donde se hacen pues, muchas producciones a demanda de libros de autoescritores que se lo escriben ellos mismos y se puede sacar pues, a demanda, es decir, un número de copias determinado. Completamos con la pregunta del millón. Samuel, ¿ya ha encontrado pareja? Sí, ahora mismo tengo pareja. Bueno, ya ha superado la ruptura que hizo escribir este libro, así que enhorabuena por haberlo superado, enhorabuena por el libro y que tenga mucha suerte. Y espero que también ayude a muchísima gente que tenga suerte, aunque padezcan esta enfermedad. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.